¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de Geografía para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como siempre, para esta sesión ya me acompaña la maestra Gaby Rivas. Bienvenida. Muchas gracias, María. Qué gusto saludarte y también me da mucho gusto pensar que los estudiantes de sexto grado nos están acompañando en esta su clase de geografía porque vamos a dar continuidad precisamente al tema de la población, del cual ya hemos hablado mucho, María, pero de verdad que no dejamos de aprender en torno a todo lo que sucede a ella. Y te voy a pedir que tengas listos los siguientes materiales. Tu libro de texto de geografía. Sí. Que también tengas listo tu atlas. El atlas es el de quinto grado, pero nos sirve también. Tu cuaderno y algo con que tomar nota. Perfecto. ¿Y qué tema vamos a ver en la sesión del día de hoy? María, vamos a ver un tema que tiene que ver con el ámbito social y cultural. ¿A qué te suenan esas palabras, María? Aspecto social y cultural. Me suena a que vamos a hablar de a lo mejor las costumbres, usos y formas en las que nos organizamos como sociedad. Así es, María. Algo hay de eso y precisamente el propósito de esta sesión es que tú logres identificar el impacto que tiene el crecimiento de la población en el ámbito social y cultural. Entonces vamos a comenzar con unas imágenes, María. Te voy a pedir que las observes, que les pongas mucha atención y también en casa te pido que observes estas imágenes y que puedas ir tomando nota de las palabras que vienen a tu mente cuando hablamos del aspecto social y cultural. ¿Ya la viste muy bien, María? Fíjate en el color de piel de la gente, la indumentaria, en algunos inclusive se ve parte como del paisaje de donde ellos habitualmente se desenvuelven. Y tenemos una imagen más. Ahí también, como ves, hay personas y te voy a pedir que anotes qué viene a tu mente, sobre todo en esto de aspecto social, aspecto cultural. Ok. En casa también. Tú seguramente ya tienes alguna idea de estos conceptos y no te va a costar trabajo realizar la actividad. Muy bien, María. Pues mira, antes de arrancar ya propiamente con el tema, vamos a hacer nuestro acostumbrado repaso de la sesión anterior, porque también dijimos pues, que el crecimiento de la población va a determinar de alguna manera cuestiones ambientales por la contaminación y el aprovechamiento que se va a hacer de los recursos naturales. Entonces, ahí tenemos una imagen de la clase anterior donde vimos cómo se da el agotamiento de los recursos naturales, que va a existir también pues contaminación en el aire, en el suelo. Ahí vemos las fábricas, cómo están contaminando, sobre todo esta actividad industrial que está dando respuesta pues a la producción de bienes y que va a causar contaminación en el aire, pero vimos también que no solamente las fábricas, hay otro tipo de contaminación también en comunidades rurales y pues también este manejo de los residuos, ahí vemos también cómo se está llegando basura a los ríos, al mar también, y que esto también en gran medida se debe al crecimiento de la población y que se concentra normalmente en comunidades urbanas. Entonces, estos son los problemas ambientales que se llegan a presentar: sobreexplotación de recursos, la contaminación del aire, del agua, y pues precisamente esto se da porque la gente se concentra en las urbes. Y bien, María, entonces ahora ya tienes tu lista. Ya. Bien, pues voy a anotar aquí las palabras que vinieron a tu mente. Sí. Y estas vamos a anotar primero las que tienen que ver con el aspecto cultural. Ok. A ver, María, tú veme diciéndolas, dictando tus palabras. Primero anoté creencias. Muy bien. La siguiente. Después anoté idioma. Muy bien. Siguiente. Religión. Siguiente. Tradiciones. Siguiente. Uy, María, pensaste en muchas. Educación. Muy bien. En casa, espero que ustedes también hayan anotado muchas palabras. ¿Tienes otra, María? Sí, tengo dos más. Ok. Tengo arte y valores.
arte, valores. Muy bien, María. Ahora dime qué palabras pensaste en cuanto al aspecto social. En el aspecto social pensé primeramente en la organización. Organización. Después pensé en leyes. Siguiente. Convivencia. Participación. Muy bien. Interacción. También pensé en las instituciones. Y finalmente pensé en la tolerancia. Y en la tolerancia me debatía si ponerlo en los aspectos culturales o sociales. Claro, María. Fíjate que todas se relacionan. Son dos aspectos que están muy ligados y las palabras que me diste de verdad que nutren mucho precisamente la clase porque estamos tocando dos ámbitos que son muy, muy importantes tanto en nuestro país, en nuestra comunidad, como vamos también a ver que es a nivel mundial. Fíjate que el hombre naturalmente es social y tú lo has estudiado en tus clases de historia. Entonces, desde que los primeros pobladores aparecieron, empezaron a organizarse, a convivir, porque necesitaban pues protegerse, ayudarse, también aprendían unos de otros. Y aquí pues tiene mucho que ver estas palabras que nos dijiste, la interacción, la educación y sobre todo también desarrollar valores, tener leyes que regularan esa convivencia, sobre todo el respeto también. Entonces, esto ha existido desde siempre. Tenemos nosotros esta situación también en las diferentes comunidades, que es lo que se busca, que de alguna manera haya esa tolerancia, ese respeto por tradiciones, por usos, costumbres, pero que también nos organicemos de manera social y esto precisamente pues tiene que ver con la diversidad cultural. María, ahí tenemos esta imagen donde podemos ver a diferentes personas de diferentes edades. Ahí vemos inclusive que tienen simbolitos de que hablan diferentes idiomas, tienen diferentes formas de pensar, pero finalmente todas van a aportar algo. Todas van a enriquecer pues nuestra cultura, el medio donde vivimos, porque aprendemos unos de otros. Entonces ahí vemos precisamente cómo este movimiento que se da, este crecimiento de la población a través de la migración, pues va a lograr también que se lleve cultura a otros países, pero tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la organización y cómo se van a tratar desde este punto de vista social esa situación de las migraciones. Sí. Entonces aquí, mira, ya somos muchos, en muchos países, lo vimos en clases anteriores, la densidad poblacional pues es importante a considerar en algunos países porque precisamente esto va a propiciar que haya migraciones. Entonces van a buscar a dónde ir o por cuestiones de guerra también se llega a ir la gente de su país, van a llegar a otro país y pues no sabemos de qué manera los van a recibir. Claro. ¿No? Y también no sabemos qué va a pasar en el país de donde ellos están saliendo, qué efectos culturales, sociales también van a existir. Cuando un padre de familia por algún motivo tiene que dejar su país, pues queda su familia solamente con mamá o con los abuelos, con gente ya mayor, y esto también va a tener que ver en la situación social. Entonces, todo esto implica, todas estas palabras que tú me diste, María, tienen que ver mucho precisamente con eso, porque tenemos aspectos diferentes que se van a relacionar con esta gente que llegue a otro país y también sociales, porque tendremos que organizarnos, que conozcan las leyes, que haya instituciones que estén precisamente vigilando que se cumplan esas leyes para garantizar una convivencia armónica, que no haya un abuso sobre los derechos sociales y culturales de los migrantes. Sí. Y también el gobierno, pues que vigile por qué razón está saliendo gente de su país, por qué se están yendo. Están buscando mejores condiciones de vida, entonces, ¿qué pasa con tu país que no está satisfaciendo las necesidades de tu población? Y te voy a poner un ejemplo, María. Sí. Precisamente, este es un ejemplo muy sencillo y tiene que ver con lo que sucede en un aula. Es una situación
Pues aquí lo vamos a ver. Es una situación así muy sencillita. ¿Tú imaginas qué problemas puedan presentarse en un aula que está así de saturada, María? Pues me imagino que lo primero que sucede es que el profesor está limitado en su capacidad para poderle poner atención y resolver las dudas que cada uno de estos niños pueda llegar a tener. Así es, María. ¿Tú te imaginas cómo será esa diversidad que hay en el aula? Me imagino que ha de ser muy complicado porque, por ejemplo, cada niño puede tener costumbres propias, alguna religión diferente e incluso formas pues diferentes para socializar, para convivir. Así es, María. Fíjate que aquí es un ejemplo muy chiquito, porque pues tenemos un espacio que no se compara con un país, es un aula, pero precisamente cuando son muchos niños, niñas que atender una población considerable, a veces no consideramos precisamente todas esas necesidades y también cuestiones sanitarias, cuestiones del idioma, creencias. Inclusive pensando en esta situación que estamos afrontando ahorita de lo de la pandemia, pues también nosotros no sabemos aquí, la maestra o el maestro, a qué situaciones se tenga que enfrentar para atender esta situación sanitaria del contagio, si todos los niños, niñas van a respetar estas reglas. Entonces, a nivel social, cultural, se tienen que establecer y determinar condiciones importantes. Claro. Para determinar, bueno, vamos a organizarnos de esta manera, vamos a respetar esto, tenemos que tener tolerancia a lo mejor con los que están enfermos y también verificar que precisamente estos recursos sean suficientes para todos. Entonces, aquí, bueno, nosotros vemos esta parte, pues que tiene que ver nuevamente con la población, María. Y ahora te quiero presentar unas noticias precisamente que tienen que ver con estos países que también estuvimos tratando en sesiones anteriores, que tienen una cantidad importante de población. Y aquí te voy a presentar estas noticias. Son países donde se reducirá drásticamente la población y que también pues, va a aumentar por estos movimientos migratorios. Y vamos a ver la primera, que es de Japón, María. Aquí en este planisferio que tenemos, ¿tú me puedes ubicar dónde está Japón, María? Sí. Aquí está Japón. Muy bien, María. ¿Y te acuerdas tú cómo era la densidad poblacional de Japón? Me acuerdo que habíamos mencionado que era pequeña en relación a otros países, como por ejemplo países latinoamericanos o países africanos. Era alta. Lo pueden checar aquí en su libro inclusive, y también lo podemos checar en el cuadernillo. Tiene una densidad poblacional alta. Pero lo que está pasando es la cuestión de la edad, que eso también lo vimos en la composición de la población, que dijimos que hay personas que ya son adultas y que no pueden dedicarse a ciertas actividades. Entonces Japón está recibiendo una cantidad importante de migrantes, pero hay algunas situaciones de explotación de las personas. Entonces vamos a leer la nota precisamente para comentarla, y en casa te voy a pedir que pongas mucha atención. Dice, la población de Japón se reducirá en más de la mitad de los 128 millones que tuvo en 2017 a menos de 53 millones para finales del siglo, según pronostican los investigadores en un reciente estudio. Japón ya tiene la población más vieja del mundo y la tasa más alta de personas mayores de 100 años. Esto ejerce presión sobre la fuerza laboral del país y se espera que el problema empeore. Los pronósticos oficiales indican que los ancianos representan más del 35% de la población en 2040. Con una tasa de fertilidad de solo 1.4 nacimientos por mujer, la cantidad de personas capaces de ocupar puestos de trabajo en el país está disminuyendo. Si bien Japón ha sido tradicionalmente cauteloso con la inmigración, ha suavizado las reglas en los últimos años en un intento para abordar el problema. Sin embargo, también han surgido denuncias de explotación de trabajadores migrantes. ¿Cómo ves esta noticia? ¿Qué piensas, María? Pues que son varios problemas a los que se enfrentan. El primero es que pues, su población está disminuyendo, se está haciendo vieja, y eso, pues para mantener una población de esas edades es mucho más complicado para los gobiernos.
entonces tendrían que aceptar migración, pero también la forma en la que la aceptan y las condiciones pues tendrían que revisarse. Ese es uno de los grandes retos que tienen los gobiernos, precisamente porque al darse esta gran diversidad cultural, está llegando gente de diferentes países al tuyo, tienes que buscar la manera en que se dé esta convivencia armónica, pero también si vas a aprovechar esta mano de obra, que sean condiciones justas y que haya también esta tolerancia, porque son los problemas más habituales cuando la gente emigra a otros países, que no hay esa tolerancia por las costumbres, por las tradiciones, y también que se garantice la educación, sobre todo cuando llevan a sus hijos o nacen niños de inmigrantes en ese país. Vamos a ver otra nota. Esta tiene que ver con otro país que vamos a identificar y es Italia, María. Oh. Tenemos una nota de Italia. La vamos a leer y ahorita lo identificamos en el planisferio. Perfecto. Dice, de forma similar se espera que la población italiana se reduzca más de la mitad, de 61 millones en 2017 a 28 millones para fines del siglo, según el estudio. Los problemas del envejecimiento de la población en Italia vienen de hace tiempo y más del 23% de las personas tenían 65 años o más en 2019, según datos del Banco Mundial. El país tiene una de las tasas de natalidad más bajas de la Unión Europea. Además, hay altas tasas de migración. Alrededor de 157,000 personas se fueron del país en 2018, según datos oficiales. Varias localidades han lanzado sus propios esquemas para tratar de impulsar las poblaciones locales y sus economías. Esto incluye la venta de casas por solo €1 o pagos a personas para que vivan en comunidades poco pobladas si establecen un negocio. ¿Qué opinas de este caso, María, de Italia? Opino que yo ya me voy a ir a vivir a Italia. No, pero es igual que el caso de Japón que estábamos mencionando hace rato. Para que una población con ese rango de edad se pueda mantener en condiciones todavía favorables de calidad de vida, necesita una fuerza laboral, que son los jóvenes, y que no tienen. Entonces, pues, es un caso alarmante para los italianos. Claro. Y vamos a ubicarlo en el planisferio, María. Sí. ¿Sí? Dijimos Está nosotros, en el continente europeo. Muy bien, ahí lo tenemos. Y está al sur del continente europeo. Bueno, no al sur, pero aquí. Aquí, ahí está ubicado. Y también nosotros comentamos en sesiones anteriores que en general Europa tiene un decrecimiento en su población. Entonces, precisamente esto está alarmando a Italia porque evidentemente va a tener un impacto económico. Porque, como decíamos, se está quedando la población ya más centrada en años, población a la que se le tiene que atender con servicios médicos, atención también, y esto va a implicar pues una inversión. Inclusive comentamos en algún momento que cuando se dio esta situación de la pandemia, bueno, que todavía sigue, Italia de inmediato mandó a encerrar a su población porque tiene personas adultas mayores de 65 para las que realmente es un riesgo latente andar en la calle. Entonces se tomaron estas medidas para proteger la población y también, bueno, se regresó a clases de una manera más rápida que en nuestro país porque no hay tantos niños. Entonces no hay esa saturación como el problema que les presentamos en la imagen de tantos alumnos en una aula. Entonces, por eso cada país tiene ciertas condiciones también para tratar la pandemia que nos aqueja de manera mundial. Y vamos con otra nota, María. Ahora estamos llenos de notas en este programa, en esta sesión. Nigeria, dice, Nigeria se convertirá en el segundo país más poblado del mundo con 791 millones de personas. El nuevo estudio pronostica que Nigeria tendrá una de las mayores poblaciones en edad de trabajar en el mundo para 2100 y verá grandes aumentos en el Producto Interno Bruto, pero la rápida expansión de la población ejerce presión sobre la infraestructura y las estructuras sociales. Y los funcionarios nigerianos han hablado sobre tratar de mitigar el crecimiento de la población. En una entrevista de 2018 con la BBC, el ministro de Finanzas, Zainab Ahmed, dijo que era necesario debatir sobre la tasa de natalidad del país, que se encuentra entre las más altas del mundo.
Tenemos muchas familias que ni siquiera pueden alimentar a los niños que tienen, por no mencionar una buena atención médica o incluso para brindarles una educación de buena calidad, por lo que tenemos que hablar sobre estas cosas, dijo. Aquí pues tenemos el caso contrario de Europa, ¿verdad? También tenemos aquí una situación que está preocupando precisamente al gobierno porque su población está aumentando de manera muy rápida. Él contempla que no tiene las suficientes medidas, estrategias, recursos para hacer frente a esta problemática y evidentemente si empieza a migrar la gente a otros países, pues no sabemos también qué problemas culturales vaya a enfrentar al llegar a otros países. Y vamos a ubicar ahora en el planisferio Nigeria. Nigeria está en África y se encuentra justo aquí. Muy bien, María. Ahí lo tenemos y también si tú revisas las sesiones anteriores te vas a dar cuenta que tiene una densidad poblacional alta Nigeria y va a seguir aumentando. Entonces, esos son los pronósticos que nosotros tenemos y que precisamente se van atendiendo con mucha anticipación para que cada gobierno vaya determinando pues, sus políticas también. Y vamos a una última, esta ya es para cerrar, María, esta es una última nota. Y vamos a hablar de África en general. Y aquí dice, el mundo se pregunta por qué el coronavirus no ha sido una tragedia en África. Entonces vamos a leer la nota. Y pues aquí nos dice en general pues que no hay mayor problema porque la población de África en general es de niños. Dice, a diferencia de lo que pasó en Europa o en América, donde el COVID-19 sigue golpeando fuerte, en África, pese a que cuentan con menos recursos económicos y hasta la Organización Mundial de la Salud pronosticaba hasta 190,000 muertos, hasta ahora las cifras oficiales muestran que no fue la tragedia o hecatombe que se esperaba. Pero la gran pregunta que se hace el mundo es ¿por qué lograron tener menores cifras? Y las explicaciones son variadas. Aunque ninguna es definitiva, la experiencia con el ébola, la inmunidad cruzada, una población joven, una cuarentena temprana son algunas de las razones. Las tasas de infección y decesos están en baja en el continente que es el más joven del mundo, con una edad promedio debajo de los 20 años y con solo un 3% de personas por encima de los 65 años. Los expertos entienden que esto habría sido fundamental para que África no sufra tantos fallecidos. Ya vimos aquí este contraste entre poblaciones. Mientras unos van a tener población pues, económicamente activa, dentro de poco tiempo también va a ser mucha. Y pues ya nada más me quedaría para cerrar las preguntas, María. ¿Qué preguntas han surgido en torno a esto? Mandan a preguntar, ¿qué tipos de problemas sociales pueden presentarse cuando hay sobrepoblación? Pues vamos a tener principalmente desempleo, vamos a tener violencia, vamos a tener algunos problemas, pues a lo mejor de adicciones, también pues a lo mejor la situación de los derechos, como decíamos, y esta situación para atender contingencias sanitarias, entre otras muchas. Muy bien, y la segunda pregunta que nos llegó es, ¿qué es la planificación familiar? Es el derecho de las parejas e individuos que tienen a decidir en forma responsable cuántos hijos quieren tener. Y esto sí implica un análisis muy serio, sobre todo cuando se tiene una población joven y que tenemos un porcentaje importante en México para decidir cuántos hijos, cómo se les puede atender para garantizar también sus derechos. Muy bien, espero que hayan tomado ustedes nota en su libreta de lo que acaba de contestar la maestra Gaby. Pues con esto daríamos por concluido el tema, María. Muchísimas gracias y yo nada más te quiero recomendar que en tu atlas, en la página 86, tú puedas hacer un repaso de estos aspectos que abordamos el día de hoy, precisamente, aspectos culturales, y que lo comentes con tu familia. Si alguien ha tenido la necesidad de emigrar a otro país, pues que analices esta cuestión social y cultural, esta persona que se ha tenido que ir o quienes han llegado también, ¿qué has visto, qué has notado, qué has aprendido o qué se ha aprendido de lo que tenemos aquí en México cuando se va a otro país? Claro, o hasta de estado, muchos también cambian de estado. Claro que sí. Maestra Gaby, muchas gracias. Al contrario, María.
hemos terminado con Impacto Social y Cultural del Crecimiento Poblacional y espero lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Hasta la próxima. A continuación, Lengua Materna, clase bilingüe. Pero antes, vamos a una cápsula musical. Bienvenidos a Curiosidades Musicales, donde siempre hay algo divertido por saber. 1. ¿Sabías que se puede tocar la guitarra y cantar en el espacio? Eso sí, en la Estación Espacial Mir, donde sí hay oxígeno. El astronauta y músico canadiense Chris Hadfield fue el primero en grabar su guitarra y su voz en el espacio. 2. ¿Sabías que el primer kazoo lo usaron para disfrazar la voz de una persona y para imitar sonidos de animales? Fue inventado hace como 200 años y se le atribuye al músico Bess Alabama. 3. La canción más cantada en el mundo fue compuesta por una mexicana, Consuelo Velázquez, quien también era cantante y pianista. Bésame, bésame mucho. Fue interpretada por Elvis Presley, Luis Miguel y los Beatles, entre otros miles de artistas. 4. ¿Sabías que con el pelo de la cola del caballo se hace música? La pieza con que se toca el violín, la viola, el cello y el contrabajo se llama arco y está hecho con crin de caballo. Sorprendente, ¿no? 5. ¿Sabías que la música que escuchas, tu cerebro la almacena en áreas diferentes a las del resto de tus recuerdos? Por eso las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer, las cuales pierden la memoria y no pueden reconocer siquiera a sus familiares, sí son capaces de recordar melodías que escucharon en el pasado. 6. ¿Sabías que el instrumento musical más vendido de la historia es la armónica? Se hizo muy popular cuando la utilizaron para hacer un estilo musical llamado blues. Los invito a escucharlo. 7. La música es una buena acompañante de tus comidas y puede cambiar tu experiencia del sabor. Puede hacer que lo disfrutes más e incluso que lo recuerdes como una gran experiencia. Por tanto, elige bien la música que te acompaña en la ingesta de tus alimentos. 8. Algunos científicos creen que la flauta es el instrumento más antiguo de la historia, hecha con huesos de ave y marfil de mamut. Fueron encontradas en cuevas de Alemania y Francia. Se piensa que data de hace 42,000 años. Para el próximo programa vamos a construir un instrumento casero y para ello necesitaremos una caja de cartón, lápices, cinta adhesiva y ligas. Mañana más, pero no mejor porque es imposible, aquí en Aprende Música en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Nos vemos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.